Muy buenos días. Bienvenidos a la primera charla del 2016 del Instituto Pablo Freire. En el día de hoy vamos a hablar sobre la matemática. Yo sé que cuando escuchamos este nombre o hacemos referencia a esta ciencia, se nos hace un nudo en la garganta y la mente de una vez nos evoca, tal vez casi siempre, pensamientos negativos. Pero siempre hemos escuchado preguntas como ¿cuál es tu materia favorita? O si te gustan las matemáticas. A continuación vamos a ver algunas de las respuestas. La materia que más me gustó fue las ciencias. Por matemáticas entiendo números, problemas y no me gustan las matemáticas. Son muy complicadas. Gracias. ¿Qué es la matemática? Es una ciencia abstracta que puede explicarse teóricamente o puede ser aplicada. Y que si me gustan las matemáticas, sí me gusta la parte aplicada de las matemáticas. Porque se puede aplicar, porque es lo que se puede entender fácilmente. Bueno, la materia que más me gusta por lenguaje es historia, pero la materia por números sería física y matemática. Que la matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los números, las figuras geométricas y algunos símbolos. ¿Qué es la otra pregunta? Que si le gusta o no le gusta la matemática. Si me gusta o no me gusta la matemática, sí, me encanta la matemática. Amo la matemática, Juan lo sabe. Él es mi profesor. Bueno, me ha explicado muchas cosas y ya. ¿Y qué es lo que entiendo de matemáticas? Es que con los números es todo. Con los números es con los billetes, con la comida, con las cosas, con los apartamentos, con todo. Porque todo tiene que ver de números. Y por matemáticas se inventaron las otras materias como lengua castellana, inglés, esas cosas. Gracias. Ahora bien, como podemos observar, encontramos múltiples respuestas a estos interrogantes. A algunos les gusta, a otros no, algunos es su materia favorita o para otros no. Lo que podemos evidenciar es que a los más pequeños sí les gusta la matemática, pero ya cuando estamos un poco más adultos no nos gusta. Esto quiere decir que durante el proceso educativo se nos hace aborrecer las matemáticas. Tal vez no. Pero para entender un poco mejor el por qué odiamos las matemáticas, debemos remitirnos a todo el proceso que involucra el estudio de ellas. Y nos damos cuenta que hay un entorno social. Este entorno social que involucra no solo al estudiante y al docente, sino que también involucra a la sociedad, o sea, a nuestros padres, nuestros vecinos, el mismo colegio en sí con sus reglas, normas y énfasis y demás entidades que tenemos alrededor de cada uno de nuestros estudiantes. Si pensamos en el proceso que lleva darnos cuenta de ese odio a las matemáticas, nos damos cuenta que nuestros padres o nuestros abuelos muchas veces nos están diciendo que para ellos fue algo tortuoso el estudio de esta ciencia, ya que no le entendían al profesor o simplemente nunca les gustó o les llamó la atención el cómo veían este tipo de materia durante su experiencia educativa. Ahora bien, si nosotros vamos y le preguntamos a nuestros amigos o compañeros o vecinos, algunos van a decir que fue muy tortuoso aprender ciertas reglas o que no le entendieron nunca el profesor o que simplemente estaban subyugados a lo que decía el profesor y listo. También otro ente importante que se involucra ahí es el profesor. Muchos de los profesores de matemáticas, y es bien conocido, llegan el primer día a decir que es una materia difícil y ahí ya estamos generando un bloqueo mental en nuestros estudiantes sin siquiera darles la oportunidad de dar a conocer el contenido o el verdadero contenido de la materia. Es por esto que hemos creado esta charla, con el fin de advertir lo que tal vez inconscientemente estamos dando a nuestros hijos y dar pautas para que la experiencia matemática día a día sea mucho más agradable para todos, partiendo de la base de que todo puede ser mucho mejor y que no siempre tiene que ser lo mismo. ¿Por qué odiamos las matemáticas? Como hemos visto hasta ahora, nos hemos dado cuenta que existen muchas causas del por qué no queremos tanto esta ciencia. Ahora bien,
vamos a adentrarnos un poco más en ese por qué y vamos a mirar algunas causas por las cuales se nos da esa dificultad hacia las matemáticas. Dentro de esas causas podemos encontrar varias, entre ellas las familiares. Como ya lo hemos dicho anteriormente, podemos estar predisponiendo a nuestros hijos o a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, sobre el estudio de las matemáticas, ya que las experiencias educativas de cada uno son diferentes, y esto hace que para muchos haya sido una tortura el estudio de las matemáticas. Y entonces, a nosotros transferir este conocimiento, o sea, decirle a nuestros hijos o familiares que las matemáticas son difíciles, que son poco entendibles, o que simplemente no me entraban, en palabras coloquiales, entonces estamos predisponiendo a estos niños o a estos estudiantes que hasta ahora se van a enfrentar al proceso de aprender matemáticas. Si lo hacemos de esta manera, vamos a crear un bloqueo mental en el cual nuestros estudiantes van a llegar a un centro educativo o a un colegio a no querer aprender matemáticas. Otra de las causas que encontramos del por qué odiamos las matemáticas son las causas sociales. Recordemos que estamos dentro de una sociedad o somos parte de una sociedad en las cuales somos muy influenciables. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros pares, nuestros colegas, vecinos o los que tengamos más cerca dentro de nuestros círculos nos pueden influenciar sobre el estudio de las matemáticas, nos pueden dar malas expectativas o nos pueden recomendar malas oportunidades sobre las matemáticas, y esto hace que no queramos saber mucho de ellas. Dentro de las causas escolares, aunque son muchas, podemos encontrar una que es bastante particular y es la motivación, ya que quienes trabajan con matemáticas pueden decir que resultan antipáticas porque lo que se explica en la mayoría de escuelas son poco motivadoras. Los niños no ven mucha relación entre lo que aprenden en el aula y su entorno porque los conceptos que le explican son aprendizajes para un uso posterior. No les solucionan ningún problema cercano, así que resolver ecuaciones no puede competir ni de lejos con el atractivo de un partido de fútbol o un videojuego. Al igual, estas actividades también implican menos esfuerzo, lo que hace que sean mucho más llamativas para los estudiantes. A esto anterior también se suman razones biológicas, puesto que la capacidad de los niños y los adolescentes para comprender las operaciones abstractas no está suficientemente desarrollada, porque el lóbulo frontal del cerebro del que depende el razonamiento formal es el último en madurar, en el entorno de los 20 años. Esta inmadurez del lóbulo frontal también está relacionada con la impulsividad, una conducta que explica muchos de los errores que los estudiantes cometen en matemáticas. El alumno se lanza a dar una respuesta sin reflexionar, y a veces basta con pedirle que inhiba un poco esa impulsividad para que se active la estrategia de racionamiento adecuada para resolver el problema que tiene planteado. El carácter psicológico también es una de las causas por las cuales tendemos a odiar las matemáticas. Esto implica, primero, la relación que tenemos con nuestros familiares hace que nuestro cerebro se dé cuenta que las matemáticas son difíciles, y esa dificultad intrínseca de este saber, desde el punto de vista psicológico, el cerebro necesita adoptar una actitud mucho más activa para comprender un razonamiento y un discurso argumentativo que uno narrativo. Y como el cerebro siempre quiere ahorrar energía cognitiva, y el estudiante debe estar dispuesto a consumir energía mental y a esforzarse. Si no es así, pues es muy probable que las matemáticas sean su fuerte. Y por último tenemos el carácter acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos, la matemática se desarrolla a lo largo de nuestro estudio o nuestro proceso de aprendizaje. Por ende, los conocimientos previos son muy importantes. Entonces, lo que nosotros como estudiantes aprendemos de matemáticas en primero primaria, lo utilizamos en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos los conceptos claros de años anteriores o de cursos anteriores, pues muy posiblemente cuando nos enfrentemos a temas mucho más complejos
de carácter matemático, nos va a ser muy difícil su comprensión por los vacíos que tenemos anteriormente. Los padres son los primeros maestros. Como bien sabemos, el primer referente de los estudiantes son los padres. Entonces, por ende, ellos son los encargados de impartir las primeras normas, reglas y conocimientos. Es por eso que son tan importantes a la hora del estudio de la matemática. Entonces, si los padres lo que transmitimos o enseñamos son ideas que no son muy convenientes, es decir, que hemos tenido malas experiencias con la matemática, pues lo que hacemos es que nuestro hijo también tenga esas ideas en cuanto a la materia. Entonces, es fácil y muchas veces inconscientemente que nosotros le estemos dando algunos conocimientos errados a nuestros hijos para el estudio de las matemáticas, como por ejemplo que no le pregunte más, que mejor pregúntele a su mami o a su papi en determinado caso, que busque en internet. Cosas como esas hacen que nuestros hijos se desinteresen por las matemáticas y empiezan a crear obstáculos o simplemente empiezan a sacar excusas para no enfrentarse a los diversos problemas o para no realizar las actividades concretas del área de matemáticas. También es importante tener en cuenta que la primera experiencia educativa de los estudiantes es con los padres. Por ende, desde ahí puede comenzar el odio a las matemáticas, desde lo que nosotros concebimos o lo que nos pasó a nosotros o lo que nosotros creemos acerca de la enseñanza de las matemáticas, que muchas veces se convierte en buenas notas o simplemente en la transferencia de conocimientos. Ahora hablemos de los profesores. Los profesores pueden llegar a ser el eje central del proceso educativo. Para muchos son los culpables de los fracasos en cuanto a las matemáticas. Si nosotros les preguntamos a nuestros hijos o a los estudiantes que por qué no entienden matemáticas o por qué no les gustan matemáticas, muchos de ellos nos van a contestar factiblemente que es por culpa de los profesores, que es que el profesor no se sabe explicar, que el profesor es muy regañón, que el profesor no le gusta que le hagan preguntas, en fin, son múltiples los factores a los cuales se asocia el fracaso de las matemáticas, del estudio de las matemáticas por parte de los profesores. Pero aquí vamos a hablar de algunos que son muy primordiales y son algo referentes o que siempre los hemos escuchado en el transcurso de nuestra vida escolar. Escuchamos palabras como son dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesores son como si fueran de otro planeta o vinieran de otro mundo, ¿cierto? Los profesores de matemáticas sobre todo. ¿Por qué? Porque como nosotros o el estudiante no entiende ese mundo abstracto que son las matemáticas, pues piensa que los profesores están ahí para, uno, amargarles la vida, y dos, porque saben demasiado o son muy inteligentes. Son las concepciones que nosotros escuchamos muchas veces acerca del profesor de matemática. Otra de las cosas que un profesor de matemáticas tal vez comete como un error a la hora de la enseñanza de esta ciencia es transferir conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor simplemente se encarga de pasar lo que él conoce o lo que él sabe acerca de esta ciencia a los estudiantes, de la manera como a él se la dictaron tal vez o como él la aprendió, y eso hace que el estudiante no se interese en el aprendizaje de ella. Por ende, estaríamos transmitiendo o transfiriendo los mismos errores que tuvimos o que tuvieron con nosotros cuando éramos estudiantes de matemáticas. Es factible que un profesor de matemáticas siempre se las sabe todas, entonces no aceptamos el error. Como profesores de matemáticas siempre estamos buscando o diciendo que lo que nosotros estamos comentando es verdad, y al no equivocarnos entonces, o al no darnos ese tipo de equivocaciones, simplemente lo que estamos haciendo es creando en el estudiante una mala fama. Muchos profesores ni miran a los estudiantes, y esto ocurre sobre todo en la escuela tradicional.
se la pasan escribiendo y escribiendo en el tablero, haciendo, resolviendo, comentando diferentes tipos de ejercicios, pero muchas veces lo único que los estudiantes conocen de esos profesores es la espalda, pues nunca voltean a mirar a un estudiante. Por ende, el proceso del aprendizaje de la matemática se vuelve aburrido y hace que el estudiante no le tome ningún interés. También la forma de orientar las clases o de orientar esa aprehensión de conocimientos por parte de los profesores. A la hora de enfrentarse a estas formas, pues como que no nos damos a la tarea de crear nuevas o de pensar en nuevas, lo que hace que el estudiante, tras de que tiene que estudiar mucho tiempo de su vida, se aburra o no le tome ningún interés. Y como ya hemos visto anteriormente, si el estudiante se desanima rápidamente, pues no va a entender lo que viene más adelante. Y por último, algo de lo que se quejan muchísimo los estudiantes o los alumnos, es que los profesores son poco prácticos. Entonces debemos mirar eso un poco más a fondo, ya que tras de que las matemáticas son algo muy abstracto, un lenguaje abstracto, entonces si nosotros no le buscamos el lado práctico o el lado aplicable de cada uno de los temas o conocimientos matemáticos, pues hacemos que eso se convierta en una frase muy simple: eso no sirve para nada, ¿para qué estudio eso si no me va a servir para nada en la vida? Y lo cual hace obviamente que las matemáticas sean odiadas un poco más. Si hablamos de los estudiantes, nos damos cuenta que también ellos generan odio hacia las matemáticas. Entonces ellos también hacen parte de este como círculo social que venimos estudiando desde el comienzo de esta charla. Y ellos también presentan particularidades que son bastante notorias. Entonces es muy fácil que un estudiante se bloquee o presente un bloqueo con respecto al estudio de las matemáticas, ya que lo hemos venido hablando repetitivamente y hemos dicho que por causa de los familiares o de los profesores hacemos que el estudiante el primer día de clase de matemática ya no quiera saber sobre la matemática. También es factible que un tema dentro de ese mundo del conocimiento matemático se le dificulte. Al momento que se le dificulta un tema o que no queda bien aprendido por parte del estudiante, pues ya genera bloqueos en los temas siguientes, porque como hemos venido trabajando, hemos dicho que la matemática es de carácter continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos los temas anteriores para los temas posteriores, o lo que viene en el estudio de las matemáticas. También, como se explicó anteriormente, piensan que estos temas no sirven para nada, que nunca los van a utilizar. Y eso pues ya lo vimos anteriormente, que se debe a la no búsqueda práctica de la enseñanza de la matemática, o simplemente no le vemos la aplicación de los diversos temas que tiene la matemática. Entonces por ende el estudiante no la quiere estudiar. Si no sirve para nada, ¿para qué la estudio? Simplemente obtengo una nota positiva para poder pasar el año o el periodo, dependiendo de la institución o colegio, y ya con eso me conformo. También hoy en día nos enfrentamos a estudiantes que son investigadores pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se conforman con lo que el docente o la institución o el padre de familia en determinado caso le proporciona. Simplemente me quedo con lo que él me dice. No estoy buscando como nuevas formas de aprender o preguntas que generen nuevos aprendizajes, que también son importantes y que muchas veces no se hacen. Y a partir de esto también entramos a otro ítem que se hace primordial, y es el miedo social. Entonces los estudiantes no preguntan por el simple hecho del qué dirán. Es que si pregunto, mis compañeros me van a tratar de burro o cosas o adjetivos por el estilo, de que no sé, de que son preguntas estúpidas, no solamente los compañeros, sino muchas veces también los docentes. Entonces ese miedo social hace a que el estudiante se quede con las dudas y no pregunte, sino que simplemente se ensimismice con esas dudas, y obviamente lo cual hace que el proceso educativo en cuanto a la matemática se trunque o se pare en determinado sitio. Y por último, tenemos estudiantes sin ganas de aprender. Son estudiantes que no están motivados o
que la motivación con respecto a comprender un conocimiento no se da. Entonces simplemente vamos al colegio o asistimos a la institución con ganas de hacer vida social o de hacer cosas que no requieran mucho esfuerzo mental. Y esto es todo lo contrario a lo que se requiere para el estudio de las matemáticas. Entonces son estudiantes que no tienen ganas de aprender y se conforman con lo poco o mínimo que puedan captar de cada uno de los temas del conocimiento matemático. Hasta ahora hemos hablado de las posibles causas por las cuales odiamos la matemática o los estudiantes odian la matemática, aunque esta charla no solamente va dirigida para los estudiantes. Muchos de nosotros como padres de familia hablamos de ese odio de las matemáticas y lo veíamos en los videos que mostramos al principio de la charla. Padres de familia que odian las matemáticas o que simplemente no les gustan. Ese odio a la matemática, tal vez lo escriba así como odio, como para hacerlo más trascendental, pero ese odio puede transferirse o puede entenderse como que no nos gustan las matemáticas o los procesos matemáticos a los cuales nos enfrentamos en el día a día. Como ya hablamos de esas causas, dentro del círculo social que hemos visto, y es un círculo social que es muy pequeño, no se puede expandir un poco más. Estamos hablando de un círculo social en el cual es la familia, papá, mamá, tíos, abuelos, que la conforman, la institución, los cuales están representados en los estudiantes y en los profesores. Es un círculo social pequeño. Ahora bien, como ya hablamos bastante acerca de esas causas del odio de las matemáticas, pues no quedaría una charla completa o no quedaría esta situación o esta conferencia completa, pues si no damos algunas posibles soluciones o el cómo podemos nosotros enfrentar todas estas cosas que indirectamente o directamente hacemos sobre el conocimiento o el estudio de las matemáticas sobre los estudiantes. Para abordar estas posibles soluciones o esos tips que quiero comentarles o compartir con ustedes acerca de cómo debería ser nuestra forma de empezar o forma de transmitir o forma de acompañar a los estudiantes o a nuestros hijos en el proceso del aprendizaje de las matemáticas, lo vamos a abordar así como abordamos las causas por las cuales se odian las matemáticas, y lo vamos a hacer mediante cada uno de los componentes del círculo social que hablamos anteriormente. Entonces, como primera medida vamos a hablar de los padres. ¿Qué esperan nuestros hijos de nosotros como padres o como madres que seamos al momento de acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de las matemáticas? Entonces, se esperan unos padres que sean participativos en este proceso. Esto hace referencia a que los padres también deben estar acompañando a sus hijos. Muchas veces lo hacemos con las tareas, buscamos cómo ayudarles en los diversos deberes o tareas que tienen nuestros hijos. Pero esa participación no debe irse simplemente al buscar, por ejemplo, en la página de internet en el cual esté la solución, o simplemente en decirle dónde puede encontrar la solución a las diversas actividades que se programan en el colegio o en la institución. Esa participación va mucho más allá. Nosotros podemos ser padres participativos creando momentos matemáticos. ¿Y esto cómo se ve? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado o a la tienda de la esquina o a comprar alguna cosa, dándoles esa confianza a nuestros hijos de poder decirles, bueno, vamos a comprar tal cosa, tenemos un billete de determinada denominación, lo que vamos a comprar nos cuesta tanto, ¿cuánto nos deben devolver? O cosas así. Entonces son partícipes de esa matemática real o de esa función de la matemática para la cual la estudiamos, que es esa día a día en el cual nos toca hacer cositas matemáticas muchas veces sin darnos cuenta. Entonces el estudiante va a querer aprender más cosas para poder en cierta manera ayudar a sus padres en las diversas labores o quehaceres del día a día cotidiano en cada uno de nuestros hogares. También se esperan unos padres alegres. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nuestro hijo nos dice, papá, tengo tarea de matemáticas. Ay, no, qué pereza. Esa es una actitud
que reprochan los estudiantes o los hijos. ¿Qué van a decir un hijo que el papá le responda, no, qué pereza, no me hable de matemáticas? Pues lo primero que estamos haciendo es creando o concibiendo a nuestros hijos como que las matemáticas es algo difícil o que no nos interesa para nada. Y pues nuestros hijos lo que vamos a hacer es bloquearlos, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, si nosotros estamos alegres, estamos dispuestos, tal vez no en el tiempo real o en el instante en el que nuestros hijos nos preguntan, pero sí buscando espacios para los cuales podamos aprender matemáticas de una forma significativa y de una forma constructiva junto con ellos. También se espera unos padres conscientes. Esto se lleva más que todo a los vacíos que nosotros como padres de familia tenemos. Muchas veces no nos lo sabemos todas, ¿cierto? Pero entonces si somos conscientes de eso, factiblemente no les estamos transmitiendo o diciendo mentiras a nuestros hijos, porque es factible que pase dependiendo de la personalidad de cada uno. Entonces, si somos conscientes de que tenemos falencias y que no nos las sabemos todas, pues lo que debemos hacer es buscar ese medio o esos medios por los cuales cubrir esos espacios. No solo cubrir esos espacios o esas falencias para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Tal vez en muchas oportunidades debemos utilizar esos conocimientos que aprendimos con nuestros hijos para diversas funciones que ya realizamos nosotros en el trabajo o en cualquier situación que se nos presente. También se esperan unos padres confiados. Esa confianza debemos tener nosotros en lo que sabemos mucho. Yo creo que todos los papás hemos pasado o estamos pasando por un proceso educativo y a partir de eso pues conocemos muchas más cosas de las cuales nuestros hijos conocen o están hasta ahora conociendo, y esa confianza hace que el niño o el estudiante quiera aprender porque sabe que en algún momento lo va a necesitar o que en algún momento le va a ser útil, ya sea por el simple hecho de querer en algún momento tener un hijo y explicarle lo mismo que le está explicando la mamá o el papá en ese momento. Entonces ya estamos creando una motivación más para que nuestros hijos aprendan matemáticas. También esperamos ver padres analíticos. Eso quiere decir que no nos debemos rendir simplemente con leer el enunciado de las tareas, ¿cierto? Muchas veces son complicadas, quizás para nosotros o para el conocimiento que en algún momento adquirimos de estos temas matemáticos. Entonces, cuando somos un poco más analíticos, estamos generando en nuestro hijo amor por las matemáticas o simplemente esa confianza, como lo decíamos anteriormente, o ese deseo de ir un poco más allá de lo que dicen las letras o esos símbolos abstractos que conlleva la matemática. Entonces, no rendirnos tan pronto, analizar, buscar, crear ambientes de aprendizaje que nos permitan con nuestros hijos llegar a una solución asertiva en los diferentes conocimientos o temas que tienen que ver con la matemática. Y los padres también deben tener un compromiso. Eso lo sabemos desde el principio, desde que nos damos a la tarea de traer a este mundo un nuevo ser, o sea, nuestros hijos. Tenemos que estar comprometidos con el proceso de aprendizaje, desde que empiezan ellos a conocer este mundo hasta que ya son autosuficientes. Y ese compromiso también debe estar marcado en el acompañamiento con los conocimientos matemáticos. Yo creo que soy muy reiterativo con eso de conocimientos matemáticos, pero es lo que nos abarca en esta charla. Entonces ese compromiso es estar ahí al lado de nuestros hijos. Muchas veces no se puede por motivos laborales o por motivos tal vez económicos o diversos X o Y motivos, ¿cierto? Pero entonces hay que buscarle ese ladito Z para nosotros poder encontrar el espacio y ayudar a que nuestros hijos tengan experiencias, si se puede decirlo de alguna manera, diferentes y mucho más llamativas con respecto a la matemática. Y por último, pero no menos importante, tener una buena relación con el docente, ¿cierto? Si nosotros matriculamos a nuestros hijos en una institución o en un colegio, pues lo más primordial es conocer a los docentes. En este caso, pues como hacemos referencia a la matemática, conocer el docente de matemáticas. Saber quién es, saber que también se puede equivocar,
saber que le puedo aportar mucho en el conocimiento acerca de mi hijo, de mi hija. Puedo comentarle muchas cosas, por lo menos hablarle sobre las dificultades que se puedan presentar en casa con respecto a los conocimientos matemáticos. Eso ayudaría significativamente al docente en su labor y al estudiante para que en llave los dos puedan llegar a un conocimiento mucho más asertivo de la matemática. Muy bien, ahora hablemos de los profesores. ¿Qué esperan los estudiantes o los padres de familia de los profesores? Entonces, esperamos o esperan que sean unos profesores diferentes. ¿Qué quiere decir esto de diferentes? Simplemente hace referencia a que el modo en como nosotros enfrentamos los diversos temas que exponemos a nuestros estudiantes sea de una manera diferente, de una manera más agradable. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo tecnológico, eso ya es una realidad. Lo podemos hacer por ahí. Nuestros estudiantes son amantes de la tecnología, todos tienen el último celular, la última tablet, el último computador, cosas por el estilo. Entonces, si nosotros podemos crear contextos educativos referentes a tecnologías, por ejemplo, estamos creando un ambiente interesante para el estudiante. Estamos creando un ambiente en el cual el estudiante va a querer aprender matemáticas. Y de ahí parte en gran medida que se cambien las concepciones que se tienen sobre esta materia y que se vaya perdiendo un poquito ese odio por las matemáticas. También se espera un profesor mucho más comprensivo. Esto haciendo referencia a que no todos los procesos de aprendizaje en cada uno de los estudiantes es igual. Entonces esto se tiene que ver en cuanto al conocimiento que se tiene que hacer por parte de los profesores de cada uno de los estudiantes. Darnos cuenta a cuál estudiante se le facilita demasiado las matemáticas y brindarle oportunidades o nuevas formas de aprender temas mucho más propicios o mucho más grandes o mucho más relevantes acerca de la matemática. Pero también darnos cuenta de que hay estudiantes que se les dificulta un poco la matemática. Y entonces tener especial cuidado con esos estudiantes para comprender el entorno que ellos están viviendo y no llegar a una frustración por parte del estudiante y por parte del docente, ya que el fin mínimo o único de los dos es crear conocimiento. Profesor, que el estudiante aprenda y el estudiante pues aprender. Entonces esa comprensión es necesaria por parte de los profesores. También se busca un profesor o unos profesores que involucren nuevas metodologías a los procesos de aprendizaje. Estas metodologías vienen desarrolladas hoy en día por diversos científicos o pensadores de la enseñanza, no solo matemática, sino de los diversos tipos de enseñanza que se pueden presentar. Entonces estas nuevas metodologías hacen que el estudiante vuelva a lo mismo, no se aburra y que el estudiante cree nuevas posibilidades. Nuevas metodologías que el docente debe estar buscando siempre con el fin de que el estudiante primero se motive y segundo aprenda. Entonces, nuevas metodologías que permitan una confianza a los estudiantes, que permita que también se propicie la participación de los estudiantes, como lo veíamos anteriormente. Quitar esos miedos en los estudiantes para preguntar o para aprender. Y eso lo hace la creación o la implementación de nuevas metodologías en los procesos que nosotros como profesores estemos llevando en las aulas. También se espera que los profesores estén en continuo aprendizaje. Entonces, como lo vimos anteriormente, los profesores no las sabemos todas. Tenemos vacíos de pronto, pero tal vez no sean vacíos conceptuales o de conocimiento, sino vacíos de la forma o del cómo podemos nosotros enseñar o cómo podemos llevar ese conocimiento a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, por eso es necesario ese continuo aprendizaje. Y hoy en día, en este mundo globalizado, se nos facilita estar aprendiendo sin necesidad de gastar mucho dinero o mucho tiempo. Simplemente lo podemos hacer desde nuestras casas, aprender cosas nuevas para
garantizar a nuestros estudiantes una forma diferente, mucho más lúdica y mucho más significativa de cada uno de los conocimientos matemáticos que estemos brindando. Y una forma de motivar a nuestros estudiantes en gran medida es contando para qué sirve o diciéndole a cada uno de nuestros estudiantes o a nuestros estudiantes para qué sirve ese tema que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, los temas matemáticos tienen una aplicabilidad en diferentes ramas o ciencias de estudio. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos dando un tema como matrices, ese tema es muy aplicable a los computadores o a la programación de computadores. Y si vemos hoy en día, los estudiantes están pensando en que quieren ser youtubers, en que quieren ser programadores, en que quieren crear aplicaciones. Entonces les va a llamar la atención con el simple hecho de nosotros decirle, esto lo pueden utilizar ustedes para crear programas de computadora o aplicaciones. Entonces el estudiante va a estar motivado por aprender ese determinado tema, porque sabe que en algún momento lo puede llegar a utilizar para solucionar muchos aspectos o muchos inconvenientes de su vida o de la vida de los demás, o simplemente se puede convertir en su forma de vida. Entonces, por eso se hace importante el contar o el transmitir o el decirle a nuestros estudiantes para qué sirve ese tema. Es una forma de motivarlos y tenerlos ahí enganchados durante el desarrollo del mismo. Ahora hablemos de los estudiantes. ¿Qué esperan los profesores y los padres de familia de los estudiantes o de los hijos? Entonces, se esperan que sean unos estudiantes mucho más participativos, que quieran aprender, que estén inmersos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que no simplemente se dediquen a escuchar o a estar pendientes de lo que dice el docente o lo que le transmite el padre de familia, sino que sean partícipes, que estén ahí pendientes de cada uno de los conceptos o conocimientos que se exponen en los diferentes momentos educativos que se presentan. Y a partir de esa participación, pues también es importante que un estudiante sea preguntón, o que le guste hacer preguntas, o que simplemente pregunte sobre las dudas que presenta en determinado tema o en determinado momento del proceso que lleva a cabo con los docentes o con el padre de familia. Y si partimos de que tenemos estudiantes participativos y preguntones, vamos a tener estudiantes que son investigadores, y esas investigaciones las puede realizar en su tiempo libre, como una forma de añadir mucho más conocimiento a los conocimientos o a las bases que el docente o el padre de familia me está queriendo mostrar o dar a conocer. Entonces esas investigaciones las podemos hacer durante nuestro tiempo libre o durante momentos que sean no escolares, simplemente por el hecho de querer aprender mucho más. También se esperan estudiantes mucho más analíticos, lo que conlleva a no quedarse con lo que les dice el docente o el padre de familia, sino a ir un poco más allá. También conlleva a ser críticos en cuanto al conocimiento o en cuanto a la forma de aprender. También conlleva a ir un poco más allá de lo que nos ofrecen los procesos educativos. Entonces, no rendirse en el primer momento en que leyó el problema o la tarea o el deber y quedarse ahí. No entendí, la frase que escuchamos muy comúnmente. No, profe, no entendí. No, papi, no entendí. Entonces, es así, hacer un poco más analíticos. Y a partir de ese análisis, todo esto enmarcado dentro del respeto. Entonces necesitamos estudiantes respetuosos para que los profesores o los padres de familia o las personas cercanas o los pares pues quieran también ayudar en ese proceso educativo. Sea agradable trabajar con el estudiante por ese respeto que presenta hacia los demás. Y para tener estudiantes participativos, preguntones, investigadores, analíticos y respetuosos, es necesario que estos estudiantes sean unos estudiantes lectores. Todo parte de ahí. El conocimiento matemático se refleja en la capacidad lectora que nosotros tengamos. Si tenemos una capacidad lectora muy buena, con capacidad de analizar, de proponer ciertas circunstancias, vamos a tener estudiantes capaces de solucionar problemas matemáticos de una manera mucho más sencilla, o estudiantes capaces
de aprender y comprender los temas de una forma más fácil. Por eso, y no solo para la matemática, es importante tener estudiantes que sean lectores. Ya para ir cerrando esta charla, quería dejarles como manera de reflexión que miremos cada uno de nosotros cómo estamos llevando, cómo estamos siendo partícipes de este proceso de nuestros hijos, y pensar que aparte de que somos los padres, también a raticos somos los profesores de ellos. Así que hagamos que nuestros hijos no odien más las matemáticas, sino que les guste, les llame la atención y quieran aprender mucho más de esta ciencia. Muchas gracias por haberme escuchado y espero haber contribuido de alguna manera en esa construcción de un mejor espacio académico a partir del conocimiento o del cómo deberíamos enseñar o ayudar a nuestros hijos en la parte del conocimiento matemático. Muchas gracias.